Bueno, buenos días o buenas tardes. Soy Alfredo Carrasco, coordinador de esta jornada un tanto atípica por el hecho de que están siendo online. Y bueno, tras la primera de las sesiones con Antonio Román Muñoz, os entregamos ahora un vídeo que está pregrabado, en el que vamos a tener la oportunidad de escuchar de nuevo, porque ya lo hicimos el año pasado y en otras ocasiones dentro de las jornadas de Birding Málaga, de conocer los conocimientos que Eloisa Mateo va a compartir con nosotros. Ella es bióloga y tiene una amplia experiencia en las grabaciones de sonido de naturaleza, especialmente en temas de aves. Entonces, sin más, paso la palabra a Eloisa, escucharemos su presentación y, según os hemos informado, vamos a tener una sesión online con ella para que podamos compartir nuestras reflexiones o hacerles preguntas directamente, que es en la fecha que os hemos indicado. Adelante, Eloisa. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, buenos días o buenas tardes. Bueno, Alfredo ya me ha presentado, soy Eloisa y yo empecé a interesarme y sobre todo a grabar los cantos de las aves allá por los años finales de los 80. Y luego enseguida decidí que parecía interesante dar a conocer estas grabaciones porque en España no había mucho material y entonces fue cuando empecé a grabar, a editar y publicar los sonidos de las aves en guías de consulta como CDs, luego también pues de anfibios, de mamíferos, de insectos, etcétera. Entonces, al cabo, pronto, hace cosas ya de hace unos 20 años, empecé a impartir talleres de identificación acústica y entonces en aquella época los talleres eran muy prácticos de salir mucho al campo, pero desde entonces hasta ahora estos talleres han podido ir variando y también la forma que tenemos de apreciar los sonidos de la naturaleza gracias a que tenemos ahora una serie de herramientas tecnológicas que no teníamos antes o que eran mucho más difíciles de obtener y que nos ayudarán enormemente en el proceso de la identificación. A ver, aprender a identificar aves, como todo aprendizaje, requiere seguir unos pasos y en este caso, para mí, la experiencia me ha dicho que lo más importante, el primer paso que hay que hacer es el de aprender a escuchar. Aprender a escuchar de una forma muy activa, estar consciente cuando uno está en el campo de lo que está escuchando y de lo que quiere escuchar y discriminar esos sonidos. Seguidamente, enseguida, identificar qué es lo que nos llama la atención de estos sonidos. El sonido, como es una experiencia, digamos, de percepción, es muy personal y no todos percibimos los sonidos de igual manera, de modo que uno puede llamarle la atención pues, el tono, que es muy agudo, o a otra persona le puede llamar la atención pues, su intensidad, ¿no? Pero no importa, cada cual lo percibe de una manera. Y luego es muy importante describir esos sonidos. No tenemos costumbre de hacerlo, ni tenemos léxico a veces, y entonces el esfuerzo de describir esos sonidos, que a veces nos da pereza, o pensamos que con intentar recordarlo ya lo estamos describiendo, pero no. Ese esfuerzo de describir es lo que nos lleva a acabar reconociendo un canto cuando lo hemos escuchado una vez y lo escuchamos al cabo de unos minutos o al día siguiente. Este proceso de descripción y reconocimiento es el que finalmente nos va a permitir memorizarlos e identificarlos posteriormente, identificar las especies. A veces ocurre que de la escucha queremos pasar ya inmediatamente a la memorización. Y entonces es cuando muchas veces esto falla y es cuando se oye aquello de que yo paso de cantos porque soy muy duro de oído. Pero no, eso no debemos permitirlo porque no es un tema de ser duro de oído, sino de trabajar el oído. Igual que dedicamos muchas horas a observar las aves, incluso hablamos de que vamos a ver aves, observamos, hacemos fotos, aunque no seamos profesionales, miramos libros, pero en cambio no dedicamos ese mismo tiempo a escuchar aves o a escuchar grabaciones. Hoy en día tenemos herramientas, como os decía antes, podemos grabar de una manera muy fácil todos con pequeñas grabadoras, incluso con el móvil, y sobre todo tenemos a disposición materiales, muchos CDs
o en la red tenemos, después os pasaré información para el que no lo conozca, tenemos posibilidad de escuchar cantidad de ejemplos de cantos de la mayoría de las especies del mundo. Y la otra herramienta que nos es muy útil y que es la que vamos a trabajar aquí, porque desgraciadamente ya no puedo salir al campo con vosotros ahora, pues es el hecho de ver ese sonido, ver lo que estamos escuchando, el juntar la imagen del sonido con lo que estamos escuchando nos ayuda enormemente. Y esa visualización la haremos a través del sonograma. Entonces, este taller, pues la parte práctica de campo la tenéis que hacer vosotros, aunque igual ahora ya es un poco tarde, pero la podréis hacer pues online o escuchando grabaciones. Y este taller lo que vamos a hacer es familiarizarnos con los sonogramas, la visualización de los cantos y cómo podemos ir descifrándolos y obteniendo mucha información que nos ayudará posteriormente a su identificación. Aquí muy rápidamente pasaré esta diapositiva para hablarlos simplemente para que nos quede muy claro algunos parámetros que son con los que vamos a trabajar. Uno es el tono, que el tono es la forma en que nosotros percibimos la frecuencia de ese sonido. Si son frecuencias bajas, tendremos tonos graves, frecuencias altas, tonos agudos, y muy altas ya serían los ultrasonidos que nosotros ya no podemos percibir, ¿vale? Eso se mide por hercios y hablaremos de tonos o frecuencias de tantos hercios o kilohercios. Otro parámetro muy interesante, aunque a veces es relativo su percepción, es la intensidad. Es decir, si la amplitud de la onda sonora es muy grande, el sonido sea muy fuerte. En caso contrario, sea muy débil. Y lo mediremos en decibelios. Ya veremos la utilidad que haremos nosotros de este parámetro. El tiempo, por supuesto, nos interesa saber la duración del canto, de una frase, pero también a veces de las notas que compondrán esa frase final. Esos son parámetros que podemos medir, los veremos muy claros en el sonograma. Y después hay otros dos que son muy importantes en lo que es la identificación de las aves. Uno es el timbre, que es esa cualidad particular del sonido que no podemos medir, pero que nos ayuda a distinguir, pues, por ejemplo, la voz de dos personas, una melodía tocada pues, por dos instrumentos distintos, o el tono, el ladrido particular de tu perro que lo distingues del vecino, por ejemplo, ¿no? El timbre es algo que tendremos que ir percibiendo. En las guías sonoras, por ejemplo, nos hablan de un canto metálico, o áspero, o de timbre, en fin, ya veréis que según la guía nos dan más o menos información. Es algo muy particular, cada cual percibe el timbre también de una manera diferente y no hay que dejarse influir por cómo lo percibe nuestro compañero. Tenemos que trabajar, como os decía antes, en la descripción, y el timbre es muy importante que nosotros decidamos o describamos cómo es ese timbre. Bueno, lo iremos viendo. Y luego, finalmente, la forma y la organización de todas esas notas o elementos sonoros, en definitiva, es la sintaxis y es la melodía que nosotros percibimos. Y eso, en el caso de los cantos de las aves, es muy específico. Y por eso, para empezar a identificar, yo prefiero trabajar con cantos que con llamadas o reclamos, que son menos específicos. El canto es más complejo, como estructuralmente es más complejo, pero también es más específico y por eso nos ayudará a nosotros a identificar. Bueno, y cuando salimos al campo, pues, ¿qué actitud debemos tener? Pues una escucha muy activa, como ya os he dicho antes, y empezar por lo que tenemos más cerca, lo que conocemos más incluso visualmente. Vamos a empezar por ver el sonido, entender qué quiere decir con esto de ver el sonido. Aquí tenemos dos representaciones del sonido. Esta parte superior, esta gráfica superior, es el oscilograma o forma de onda, que la información que nos da es la intensidad del sonido. Aquí tenemos intensidad en función del tiempo y, bueno, pues cuando la imagen que tenemos es más alta, quiere decir que el sonido es más alto, es más intenso. ¿De acuerdo? No nos da ninguna información sobre el timbre o sobre la frecuencia, el tono, pero sí vemos un poco el ritmo, cómo está organizado. Aquí veríamos que al menos a nivel de intensidad tenemos unos sonidos que se repiten más intensos que el siguiente, que tiene una duración mayor. Pasamos a la gráfica inferior.
que es el sonograma. El espectrograma es el nombre correcto, digamos, y el popular que nos ha quedado más fácil es sonograma. ¿Qué nos da el sonograma? Bueno, aquí tenemos la frecuencia, las más graves quedan en la parte inferior y en la parte superior las más agudas, con el tiempo, exactamente como en la parte superior del gráfico. Entonces aquí tenemos la frecuencia, perdón, 2000 hercios, o sea, aquí lo tenemos en kilohercios, 2000 hercios, 4, 6, 8, 12, podríamos llegar hasta 20 o más. Nuestra capacidad de detectar las vibraciones como sonido llegan teóricamente hasta los 20 kilohercios, aunque con la edad y muy rápidamente vamos perdiendo agudeza para percibir estos sonidos tan agudos. Entonces, aquí ¿qué vemos? Vemos unas manchas, unas que son iguales, una distinta, son iguales, una distinta. Estas dos de aquí que se repiten están a la altura de 4000 o 4 kilohercios, y esta está un poquito más arriba, con lo cual quiere decir que será más aguda que las dos anteriores. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar de momento. En esto que hemos escuchado se aprecia, si no ahora os lo volveré a poner, también que las notas, estas notas que hemos escuchado, tienen una sonoridad diferente, un timbre distinto, ¿no? Y además, vamos a escucharla otra vez, fijaros en el ritmo, fijaros en la organización también. Intentar cantarlo internamente, o como estáis solos lo podéis cantar sin que nadie se entere. Vamos a ver. Es decir, esta melodía que escuchamos finalmente hace como un tadatit, 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 ¿de acuerdo? Estas dos son más limpias, son un sonido más puro, mientras que esta segunda, que es más aguda, tiene un sonido más áspero. ¿Por qué? Porque estas dos de aquí, que son iguales, las vemos como un trazo más fino que este tercero. Un trazo más fino quiere decir que son frecuencias más puras. Es un silbido más puro y por eso a nosotros nos llega como un sonido mucho más musical. Mientras que esta tercera nota contiene un rango más amplio de frecuencias, es como si en un piano tocáramos no una tecla sino varias a la vez y el sonido resultante es un poquito menos puro, podríamos decir, nos queda un poquito más sucio, más áspero, etc. Entonces aquí, ¿qué hemos visto? Vemos que tenemos información sobre el tono, sobre 1000 hercios, nos da una información sobre la intensidad relativa, pero sí vemos que estos trazos son más oscuros que más negros. Esto quiere decir que es un poco más intenso, un poco, no mucho más, porque a nuestro oído lo percibimos bien. Si no, la información también la tendríamos aquí, ¿veis? Estas dos son más intensas que esta tercera. El tiempo, vemos aquí la duración, vemos que si esto es un segundo, pues estas notas son muy breves, esta es un poquito más larga, tampoco llegamos a percibirlo tanto, pero sí también tenemos información sobre la duración de la frase, esto lo llamamos frase de canto, vemos que varía un poco y de hecho puede llegar a un poco más. Pero bueno, esta primera, por ejemplo, pues no llega ni a 4 segundos. La organización, vemos que estas notas de aquí se repiten y hay una tercera, vemos cómo se organizan todas estas notas, vemos que hay como una alternancia, una cierta organización, no están emitidas de cualquier manera, y sobre el timbre que ya os he hablado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver más. Esto que hemos escuchado era un carbonero común, era este sonograma que tenemos aquí. Aquí vamos a ver, vemos que esto está formado por unas notas que son como breves silbidos. Estas notas están organizadas o agrupadas, le llamamos sílabas o motivos, depende, no deja de ser una cosa arbitraria. Y estos motivos o sílabas se van repitiendo, vemos aquí, hasta formar una frase. Pero vemos aquí que hay otras representaciones. En este caso, por ejemplo,
las notas más agudas son las que se repiten, mientras que la más grave, como si fuera esta, es esta más, menos pura. Vamos a escuchar este canto y veremos que es un poco diferente. Notáis que estas notas son más puras y esta lo es menos, es un poco más áspera. En este caso es más grave, lo cual también es más fácil de percibir. Pero de todos modos tenemos lo mismo, unas notas que se van alternando, pueden ser dos, en este caso dos y una, de timbres, de tono, perdón, diferente y que se van alternando. Y aquí tenemos otro ejemplo, vamos a ver. Aquí la alternancia es solo de dos notas. No tenemos dos y una, sino dos. Estamos con un carboneo común y efectivamente el carboneo común tiene un repertorio muy amplio. Pero si queremos concluir un poco cómo es el canto del carbonero común, lo que vemos es que tiene un tono medio, digamos sobre los 4000 hercios, pensad que hay aves que llegan hasta los 10 y 12, nosotros hablando estamos aquí abajo, por lo tanto hablamos de un tono medio, entre 4 y 5, 4 y 6, una intensidad alta porque se escucha fuerte y más o menos sostenida, no hay grandes saltos. La duración de las notas es breve, así como las frases que varían, pero sobre todo lo que es interesante aquí es ver esta alternancia de notas. Y el timbre que resulta, a mí personalmente, bastante metálico, un sonido bastante metálico. Vamos a ver ahora otra especie, el carboneo garrapinos. El carbonero garrapinos, perdón, vamos a escucharlo primero. Escucharemos ahora también este ejemplo. Y un tercero. ¿Qué nos dice el sonogramas? Los sonogramas de estas tres grabaciones. Bueno, el sonograma y lo que hemos escuchado también, lo que nos dice es primero el tono en el que estamos, sobre los 4 y un poco bastante más, ¿no? 4000 hercios que sube hasta casi 8000, dejémoslo en 7. Aquí también, entre 4 y 6, 7, lo mismo en este caso. Por lo tanto, estamos con un tono parecido al carboneo común o quizás un poquito más agudo. Por otro lado, vemos que el canto está formado por unas agrupaciones de dos notas que consisten en una alternancia de tonos, uno más agudo, otro más grave también, como en el caso anterior. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en este caso las notas no son planas, como veíamos en el carboneo común, sino que tienen una modulación, suben y bajan de tono. Empiezan en 3000, por ejemplo, 3500, 4000, llegan hasta 5 y esta baja. En este caso lo mismo. Y aquí también. El resultado es este tipo de onomatopeya, si queréis, michu, michu, micho, pitie, pitie. Cuando nosotros hacemos este tipo de canto, estamos ya marcando, aunque sea de una manera inconsciente, esta modulación. Entonces, ¿qué tenemos como importante? Bueno, ya os lo he dicho, esta descripción, pero vemos que lo que nos puede hacer confundir, que es la alternancia de notas con respecto al carbonero común. En el carbonero garrapinos las notas esas son puras, pero con una modulación que no hace nunca el carbonero, o que casi nunca hace el carbonero, no de una manera tan marcada. Y después, quizá un poco más sutil, el timbre, que para mí no es en este caso tan metálico, es más bien como un pitido, es un poco más chillón. Vamos a ver ahora otro tipo de otra organización y otros tipos de cantos. En este caso estamos con los herrerillos. ¿Qué vemos aquí con el sonograma? Antes de escucharlo, vemos dos cantos que tienen una organización o una sintaxis parecida, que consiste en unas notas o en un motivo primero con una nota que se repite
muy aguda, estamos en 7000 hercios, en esta de aquí estamos en 6000, estamos yendo cada vez más agudo, esto ya es muy agudo. Y después un segundo motivo que consiste pues, en una repetición de una nota, en este caso, en esta nota, en este caso otra nota que es, bueno, parece más breve y también es, en ambos casos, este segundo motivo es más grave. Vamos a escuchar esta. Esta segunda parte está formada por un motivo como este, repetido bastante rápidamente, pero nosotros podemos detectar que es un tiri, una cosa así, ¿no? En este caso se llama trino esto, cuando nosotros podemos detectar las distintas notas que lo componen. Vamos a escuchar este. En este segundo caso, lo más distintivo es el segundo motivo, que es más grave, mucho menos sonoro, y de hecho, este segundo motivo en esta especie es mucho más rápido, ¿veis? Esta ampliación es la misma, mucho más rápido, hay 4 notas cuando aquí solo hay 2. Las notas tienen un rango de frecuencia menor, lo que las hace menos brillantes, digamos. Es más grave, es un poquito más grave. Si os fijáis, aquí estamos sobre los 3000 hercios, cuando aquí estamos casi en 5. Y más rápida. Entonces, en este caso es más una cosa así. Bueno, yo no sé hacer este sonido. Más un grr, y por eso no se nota tanto trino. Queda más apagado. Os lo vuelvo a poner. En este caso es como más brillante. Bien. Mientras que en este segundo es como más apagado también. No llega tan lejos, no es tan intenso. Es más rápido. Estamos efectivamente con el herrerillo común y el herrerillo capuchino. Un poco de regla para los que no conozcáis, pues el herrerillo común, que visualmente es muy brillante, es un pájaro que se ve muy bien, azul con su coloración, también tiene un canto mucho más brillante, podríamos decir, más musical, mientras que el capuchino, que es como más discreto, más apagado, su canto también resulta un poquito más apagado. Bueno, aquí hemos visto ya diferentes organizaciones, diferentes tonos, timbres, etc. Ahora vamos a ver otras 2 especies que ya hacen melodías un poquito más complejas, pero no dejan de ser sencillas y estereotipadas, es decir, suelen tener una forma que se repite bastante. En el primer caso tenemos el reyezuelo listado, en el segundo el agateador común. A ver, en el caso primero, ¿qué vemos aquí antes de ponernos a escuchar? Bueno, pues que primero el tono es muy agudo, ya estamos en los 8000 hercios. Es muy agudo y además vemos que se mantiene a lo largo de toda la frase. Tanto en la primera como en la segunda, que tiene una pequeña variación, se mantiene. Después vemos también que parece como que hay una complejidad en la nota que va aumentando hasta una especie de floreo final bastante discreto. Vamos a ver cómo suena. Hay una pequeña variación, cada macho tiene un pequeño repertorio. Este es un mismo macho cantando. Esta variación la hace un mismo individuo. Y es muy sencillo reconocer el reyezuelo por eso, por el tono muy agudo y porque mantiene ese tono a lo largo de toda su frase. No hace variaciones, cosa que sí hace el reyezuelo sencillo, pero que no lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? En cambio, el agateador común, ¿qué vemos aquí? Bueno, es un canteo bastante agudo también, pero está formado por unas notas que comienzan así más separadas, más conspicuas, y en general la melodía que hace baja y sube, ¿veis? Como baja y sube. En este caso lo mismo, se vuelve a repetir. Y las notas son muy puras, muy intensas, ¿veis que negro? Mientras que la última hace como una vibración muy rápida y quizá menos intensa. Vamos a ver cómo suena esto a nuestro oído.
Esta es la estructura básica del agateador, con ciertas variaciones, obviamente, entre individuos y dentro de un mismo individuo, algo, no mucho. Pero fijaros, estas notas tan claras, que son también los reclamos, que luego con la evolución se ha ido incorporando, o a partir de los reclamos se ha ido evolucionando el canto, digamos, que en este caso se notan muy claras con algunas notas más vibrantes en medio, y que también luego esto también es un reclamo que podemos oír después suelto. Pero este es el canto. Bajada y subida, muy conspicuo y con un timbre así un poco metálico. Vamos a ver ahora más melodías sencillas y estereotipadas, pero con una cierta complejidad. Aumentamos la complejidad. Vamos a escuchar este canto primero. ¿Qué vemos aquí? En este caso, vemos, lo vamos a escuchar otra vez, ¿verdad? Vamos a analizar este sonograma y el canto a la vez. El tono, estamos en un tono medio, ya no estamos en tonos tan agudos como en las dos especies anteriores. En todo caso empezamos por aquí, esto sería frecuencia básica, frecuencia fundamental. Empezamos por unos 5 kilohercios, bajamos a 3 y luego nos quedamos en 2. Aquí, en este caso esto se repite. El tono es medio, no es tan agudo. La intensidad parece que va un poco en aumento. Empieza un poco suave y va aumentando hacia el final. La duración, bueno, parece bastante fija, en unos 2-3 segundos. Y el timbre ya no es un timbre tan puro, metálico, tan conspicuo, tan claro como en las especies anteriores. Aquí empezamos a tener un timbre un poco como más grueso, un poco más vasto. Esto en cuanto a las notas primeras, las notas primeras. Entonces, en cuanto a la organización, vemos que sí, que realmente existe una organización un poquito más compleja. Vemos que hay como unas trinos, podríamos decir, unas repeticiones que decíamos antes, breves, distintas, que luego se repiten en la estrofa siguiente. Hay 2, 3, 4, a veces hasta 5, y que al final hay un motivo diferenciado, un floreo aquí final. Entonces, el resultado es una melodía que aumenta en intensidad a la vez que baja el tono. Esto es muy importante. El tono de estos 3, puede ser 2, puede ser 4, va en descenso. Y luego al final del descenso de estos tonos, de estos, digamos, trinos, o estos motivos así de un tono de una nota repetida, viene siempre un floreo final. Esto lo saqué de un taller de Monfragüe, que alguien me dijo, en mi pueblo dicen que el pinzón dice, ¿quién te ha dicho a ti que me llamo Demetrio? Bueno, si no, ¿quién te ha dicho a ti que voy a venir hoy? También puede ser otro. Esas son cosas muy personales y que van muy bien, pueden ir muy bien para reconocer los cantos. Efectivamente estamos ante un canto de pinzón vulgar. Vamos a ver otros cantos de pinzón vulgar, porque un mismo macho también tiene un cierto repertorio pequeño, pero ahora veremos que aunque sean machos diferentes también, la estructura es siempre la misma. Hay unos trinos en descenso en cuanto al tono y en aumento en cuanto a intensidad. Para que veáis esto de la intensidad, os he puesto aquí quizá no lo veáis por las ventanas, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, el oscilograma, para que veáis cómo empieza con una intensidad débil y va aumentando. Aquí en este aún se ve mejor, empieza débil y va aumentando a medida que avanzan los distintos motivos hasta el floreo final. Vamos a escucharlos. Este es un mismo macho y fijaros que varía un poco, aquí introduce un motivo más, pero sobre todo varía el floreo del final,
que es como si fuera una rúbrica, ¿no? Puede ser descendente o a veces sube, a veces baja en tono y a veces sube. Este baja, aquí subía y bajaba, aquí también subía y bajaba y luego veremos otros ejemplos. Vamos a ver esto. Aquí es como más contundente el final, vamos a ver este. Y finalmente este de aquí, que es más largo. Bueno, se trata de que veáis que la sintaxis del pinzón cuál es, sobre todo esta bajada de tono, el floreo final y el aumento de intensidad. Es importante porque más adelante a lo mejor oiremos otras especies que hacen pues como trinos también que pueden descender o ascender en tono. Y si tenéis muy clara esta estructura del pinzón y el timbre, también es el timbre así un poco grueso, nunca lo vais a confundir. Ahora entramos a ver otras dos especies que a veces pueden presentar algunos problemas porque también se hibridan. Empezamos por el mosquitero común. Este es el mosquitero común. Vamos a escuchar, seguro que... Hay una tercera frase que no aparece en el sonograma porque quería que tuvieran la misma longitud más o menos. Creo que, bueno. Fijaros que el ritmo es muy regular. Chip chap va alternando dos notas, chip chap, más o menos, muy, muy claras, no muy puras, pero bueno, bastante sonoras. Estamos a unos 4 o 5 mil hercios, es agudo, medio agudo, alto. Chip chap, muy regular. Ahora os voy a poner otro ejemplo, aquí. En este ejemplo, este otro mosquitero común, veis que no es tan clara la alternancia de dos notas como en el caso anterior, sino que hay más, es un poco más irregular en cuanto a notas. Son un poco de estructura un poquito más compleja que las de este macho de aquí, de este individuo, pero mantiene, perdón, esta estructura de ritmo muy regular. Como yo cuando estamos en el campo y escuchamos el mosquitero, es como mosquiteo común, perdón, es como si fuera dando saltitos, chip, chap, por las ramas, cuando se va moviendo por el arbolado y va chip, chap, ¿de acuerdo? Mosquitero común. Ahora vamos a ver el ibérico. Llama la atención en el caso del mosquitero ibérico, bueno, eso va a ser comparable, tendría que haberlo hecho un poquito más estrecho, o sea, todavía sería más marcado lo que os voy a decir, que el ritmo es un poquito más rápido y no hay una alternancia clara de notas, ni en esta primera parte ni en esta segunda, que es un poco más acelerada. Es una nota más o menos que va variando algo quizá, pero no es una alternancia como es en este caso de aquí, de chip, chap, chip, chap, sino que es chip, incluso parece que sube un poquito el tono y en esta segunda parte baja y más acelerado. Entre medio va haciendo estas otras notas un poquito más graves y más débiles. Aquí os voy a poner otro ejemplo, vamos a escucharlo.
Bueno, veis que es un poco irregular entre este canto y este. Hay cosas comunes, es decir, el ritmo distinto pero propio que tiene el ibérico, que no hay esta alternancia tan clara, es un poco más acelerado y es menos sonoro, no suena tan brillante como en el caso del mosquitero común. No es tan regular en el canto, muchas veces le falta esta segunda parte. Esta segunda parte a veces falta. Parece como si fuera más vacilante. Bueno, es una cuestión de practicar. De todos modos, el mosquitero común creo que vosotros lo tenéis en invierno. Así que en migración, digamos, o en invierno, sí. No siempre es tan fácil todo, pero bueno, en este caso es fácil al final distinguir, porque el común es muy claro. Lo que pasa es que algunos a veces se hibridan y entonces la cosa se complica un poquito más. Ahora entramos ya en las melodías variadas. Vamos a ver las melodías un poco más variadas para que podáis aprender a descifrar. Aquí tenemos esto es una especie y aquí tenemos otra. Ahora tengo que escuchar un canto aquí y no puedo acceder por la pantalla. Voy a tener que salir un momentito. No sé cómo lo vamos a hacer esto. Bueno, tendríamos que poder escuchar, pero tengo el altavoz ahí detrás y no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a escuchar este, de todos modos. Vamos a escuchar esto de aquí. Bueno, esto es un chochín. Ya vamos a escuchar este otro. ¿Veis que? Vamos a ver, nos olvidamos de este de aquí de momento, a ver si lo podemos escuchar más adelante. Vamos a ver cómo es el canto del chochín, vamos a ver qué podemos extraer o descifrar de estos sonogramas. Vemos que tiene una estructura que es como bastante clara, ¿no? Que tiene unos motivos que son como unas notas sueltas, podríamos decir, que llegan hasta tonos muy agudos, hasta 7-8 mil hercios, pero también los hay más graves. Después hace como una especie de trino, así muy rápido, otro de una frecuencia determinada, de un tono, de una frecuencia fundamental determinada, otro motivo a base de notas así aisladas, otro trino diferente al anterior, que luego hay otra vez notas, o un trino diferente, otro trino, y ved cómo van cambiando los tonos, las frecuencias fundamentales de cada uno de estos trinos. Y también las notas, como son unas notas muy agudas y después unas notas mucho más graves. Eso es lo que da esa sensación del canto del chochín, de ir así cambiando, alternando tonos. Vamos a... alternando tonos muy agudos y no tanto, otros mucho menos agudos. Y por otro lado, hay otra cosa que también llama mucho la atención de este canto, que es su potencia, su intensidad. El canto del chochín es un canto muy potente y que llama mucho la atención desde muchas veces, además desde el suelo o desde los arbustos, la potencia que además se mantiene durante toda la estrofa de canto, toda la frase, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, de las dos especies, lo veremos, creo que más adelante lo podemos escuchar, un amplio rango de frecuencias, desde estas frecuencias de aquí hasta estas altas, o en el caso del chochín, desde estas frecuencias de aquí hasta casi 9000. Presencia de abundantes notas agudas, aquí teníamos estas notas muy agudas, aquí también, fijaros estas notas muy agudas, y alternancia de notas y motivos muy variados, con amplios, como os digo aquí, con amplios saltos de tono.
En el caso del petirrojo, que ahora escucharemos, bueno, dejamos un momento el petirrojo, vamos al chochín, intensidad alta y sostenida, esto es muy importante. Presencia de trinos rápidos que se alternan con estas notas breves y un timbre algo chillón, metálico, y en la melodía continuada y muy potente. Luego tendréis oportunidad de volverlo a escuchar, esto cuando volváis a escuchar el vídeo. Entonces aquí, no, ya no tenemos oportunidad de escuchar el petirrojo. Bueno, pues os queda como uno de los ejercicios buscar una grabación de petirrojo y analizarla según estos y ver si os resulta este tipo de descripción. Intensidad media, muy importante comparada con la del chochín, que es que de un motivo a otro varía la intensidad, mientras que en el caso del chochín se mantiene bastante continua, como os he dicho, durante toda la frase. En el petirrojo no. Motivos, no hay motivos trinados, como en el caso del chochín, sino que son como gorjeos muy variados. Veis aquí, son gorjeos muy variados, pero también va alternando el tono. Va haciendo una alternancia de tono con notas muy agudas, que es lo que al principiante muchas veces le hace confundirlo con el chochín. Pero el resultado final no es nunca una melodía potente, como en el caso del chochín, sino que es más bien una melodía muy sutil, como más lenta y con notas que quedan como suspendidas. Vamos a ver ahora otros dos ejemplos, también de melodías muy variadas. Vamos a ver primero el caso del mirlo. Os he puesto dos ejemplos. Ahora vamos aquí. Y ahora vamos a escuchar este otro y después sacaremos conclusiones. Bueno, a ver, ¿qué podemos concluir un poco? Primero, el tono es un poco más grave que en los casos anteriores. Estamos a sobre 2000 hercios hacia arriba, 2000 kilohercios, perdón, como frecuencia fundamental. Tenemos una intensidad que varía dentro de lo que es una misma frase. Varía, las primeras notas parecen ser bastante intensas, hacia el final parece perder un poco de fuerza, o en todo caso las primeras notas son más claras a nuestro oído y hacia el final, o a veces incluso en medio en este caso, pero generalmente hacia el final aparecen unas notas más breves y como chispeantes, esto que hace una cosa así, ¿no? Pero empieza las frases con unos silbidos muy puros, muy claros, incluso más graves a veces. Perdón. La duración de las frases vemos que es variable, en este caso son de mayor duración que en este de aquí, pero este de aquí también las pausas son más breves, es decir, que el contexto en el cual está cantando un macho y el otro quizás tampoco es el mismo y puede variar. Vamos a ver estas frases un poco ampliadas. En este caso me parece que es esta primera frase, la he ampliado aquí para que veáis mejor su estructura, son unos 4 segundos. Fijaros que es más largo de lo que era una frase, por ejemplo, de reyezuelo o de agateador. Aquí estamos hablando ya de 4 segundos. Y ved aquí estos silbidos más o menos puros y después se complica un poco más la cosa o notas más así, menos
melodiosas. Vamos a escuchar esta. ¿Ves? Estas son las chispeantes que os digo y que suelen estar hacia el final. Y ahora vamos a escuchar otro fragmento, sería este de aquí, que antes nos quedaba tapado. ¿Veis? Este de aquí, esta vibración. Cuando en el sonograma nos aparece una nota o un elemento, o motivo incluso, con muchas líneas así paralelas, esto ya no son armónicos, son parciales, se llaman. Un armónico es una onda sonora que es el doble de la onda fundamental. Sería como una octava en música. Esta es la onda fundamental y esta de aquí sería el primer armónico, ¿de acuerdo? Como en este caso de aquí. Primer armónico, segundo armónico, van subiendo los armónicos. Cuando, además de la onda fundamental, tenemos otras entre medio, que son los parciales, por ejemplo, entonces el resultado es un sonido un poco más nasal. No nos queda sucio, no nos queda un sonido no poco claro, sino que nos queda un sonido más nasal. Y el mirlo suele introducir de vez en cuando, este de aquí también, sonidos más nasales. Bueno, como conclusión un poco, ¿cómo es el canto del mirlo? A lo que hemos dicho antes, añadimos silbidos puros, pero también notas así un poco nasales y sobre todo al final unos elementos o notas o motivos más chispeantes y siempre hacia el agudo, siempre subiendo así. El ritmo en sí es muy pausado, podemos distinguir cada una de las notas que está emitiendo y el resultado es una melodía musical agradable, como un parloteo así tranquilo, nunca acelerado, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a comparar, esto es muy útil también cuando vayáis aprendiendo, con otra especie que a veces se confunde, bueno, sobre todo cuando uno empieza se puede confundir, como es la curruca capirotada. Vamos a escucharla primero. Entramos aquí. Bueno, en este caso estamos viendo un sonograma de una grabación casi de 40 segundos. No vemos, al trabajar con un sonograma con poca ampliación, no vemos tanto el detalle de cada una de las notas o de los motivos, pero sí tenemos una visión más amplia de lo que es el canto y de la organización en general. Por ejemplo, aquí lo que sí podemos ver es que cada una de las frases, aparte de tener una duración variable y bastante larga, la primera parte es como más gris y la segunda parte, si os habéis fijado cuando hemos hecho la escucha, es como más potente y mucho más clara. Aquí la vemos también, es más oscura y a nivel de escucha es mucho más clara. Os he puesto en este caso el oscilograma para poder ver la intensidad, cómo varía. Como en la primera parte, como si fuera una introducción, es mucho menor, incluso a veces cuando uno está en el bosque y oyes esta primera parte, tardas un poco en decir, uy, ¿qué es eso? O incluso en percibirlo si hay ruido, o muchas otras especies cantando. Y después, cuando llegamos a esta segunda parte de aquí, ya detectamos mucho más claramente que se trata de una curruca capirotada. Por eso os he puesto esta señal aquí, para que veáis esta parte ascendente en cuanto a la intensidad, que es muy importante. Siempre la parte final es mucho más intensa que la parte inicial. A diferencia del mirlo, que os decía antes, que solía hacer más clara y más conspicua la parte primera y hacia el final solía incluir
dentro de toda la variedad que tiene el canto del mirlo, de incluir esas notas más chispeantes y no tan intensas. Vamos a escuchar a este otro ejemplo que veis que es un poco diferente. La parte inicial no es tan descaradamente de una intensidad mucho menor, pero sí que lo es. Las notas también son un poquitín más breves y luego escucharemos esta parte final del canto típica de la curruca capirotada. Bueno, este es un ejemplo muy típico de canto de curruca capirotada. Veis que va variando. La curruca capirotada empieza a cantar temprano y puede estar cantando incluso ahora, todavía. A medida que avanza la estación, se va simplificando el canto, sobre todo esta parte final, y a veces solo hace estas últimas notas finales, que son muy características. A ver si he puesto aquí, sí. Total, vamos a ver en definitiva cómo describiríamos un poco a grandes rasgos el canto de la curruca capirotada, el tono medio, más o menos como el del mirlo, una intensidad que varía desde unos inicios que pueden ser más débiles hacia el final, que es más intenso, con unos motivos y notas finales como muy claras y muy conspicuas. La duración de la frase varía, bueno, hacia el final, como os decía, se va simplificando hacia el final de la estación reproductora, pero bueno, veis que es larga y sobre todo que puede variar mucho. No confundirla con el mirlo, porque el mirlo tiene un canto mucho más pausado, mientras que el de la curruca capirotada es más enérgico. Si el primero es un aflautado, el mirlo es aflautada, diríamos que la curruca es más tipo clarinete, por decirlo de alguna manera, el timbre un poquito más chillón. Aquí os había puesto oraciones, esta es la primera parte, ¿veis? Esta parte primera, que es como un balbuceo un poco, también, bueno, podría considerarse que es como un subcanto, que es, bueno, al principio de la estación que van haciendo prácticas, digamos, practicando, pero bueno, siempre va incluido dentro de lo que es el canto de la curruca. Y esta es la parte clarísima de curruca capirotada. Os lo pongo por si luego lo queréis escuchar. Y en este caso de aquí, también os he hecho esta ampliación. Este trozo primero sería un poquito más débil. Es que la estructura no es tan clara, mientras que esta parte de aquí ya es la clarísima de curruca capirotada. Podéis comparar esto con esto de aquí. Estos silbidos así muy claros, muy puros y con variaciones de tono. ¿De acuerdo? Bueno, es muy fácil esta especie. Balbuceo, las notas iniciales y el final este tan rítmico, silbidos muy puros, muy claros, aflautado y un poco rítmico, titu, titu, titu. A veces tienen este tipo final, tienen como unos motivos que se comparten distintos individuos de una zona, por ejemplo. Muy enérgico, musical, muy agradable. Bueno, y ahora aquí para el final, porque ya no me daba tiempo de explicar más cosas, os he puesto unas cuantas especies de estas forestales para que las vayáis trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos el berberón, el canto consiste en trinos diferentes, series de trinos, pueden ir más o menos empalmados, pero separados claramente, y después tiene este motivo tan particular
que es muy nasal y muy propio del macho en primavera, en época. Otro que también hace trinos y que no debéis confundir es este. Mosquitero papialbo. También hace como trinos, digamos, para ahorrarnos el nota repetida cada vez, diferentes, y también así que va el macho va cantando. No confundirlos con los del verderón, que son como más musicales. Los del mosquitero son más secos, podríamos decir, un poco más duros. Y os he puesto, aquí os he dejado, aunque no quería yo hablar de reclamos aquí, pero lo haríamos en todo caso después, este reclamo que se escucha muchísimo y es muy característico, hace con esta inflexión de tono aquí, hace tui, muy claro, tui, bueno. Y por último, bueno, os he puesto el piquituerto, que sobre todo tres ejemplos. El piquituerto quizás es muy característico las llamadas, ¿no? Los reclamos en vuelo. El timbre es muy interesante que trabajes, el piquituerto. Entonces aquí os he puesto el pito real. Veis que se trata de, esto todos lo conoceréis, supongo, pero es interesante, aunque lo conozcáis, ver su imagen, ver el sonograma, cómo es un canto que mantiene bastante el tono, aunque nos da la impresión de que va bajando, cuando lo que va bajando es la intensidad. Y son unos silbidos así muy puros, por eso tiene esta cosa tan musical. Aquí se ven muy bien los armónicos. Esta sería la onda fundamental sobre 2000 y algo, el primer armónico a 4000 y algo, y el segundo ya sería, pues si esto eran 2, pues 6, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí habría otro. Cada uno de estos ondas fundamentales tiene menor intensidad y por eso van desapareciendo. Aquí os he puesto el pico picapinos, como sea un canto. Fijaros en esto, que no hay que confundir con el pito real. El pico picapinos, cuando hace esta llamada, digamos, siempre mantiene el tono y la intensidad, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto la paloma torcaz porque es interesante para practicar la escucha, ya veréis. ¿Dónde está esto? Aquí. A ver, esto es una frase, luego vendría otra y así varias hasta formar lo que sería el canto, digamos, ¿no? Cada frase está formada por un motivo que se repite unas cuantas veces y esos motivos están formados por 5 notas o 6 a veces. Es muy fácil reconocerlas y detectar estas 5 notas. Q, 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 ¿de acuerdo? Para no confundirla, sobre todo, con la tórtola turca, que hace 3. Son 3 notas, las que componen el motivo. No os la he puesto aquí porque no es forestal. Y ahora vamos a escuchar la tórtola. Bueno, en este caso vemos que hay unos motivos, que es el prrr, este prrr formado. Esta R es porque si luego analizáis, cogéis un canto de tórtola, hacéis el sonograma y lo ampliáis, veréis que es una nota repetida muy rápidamente, por eso nos suena a R, ¿de acuerdo? Entonces podríamos pensar que la tórtola hace estos motivos pareados, digamos.
y así vamos repitiendo. Pero bueno, es muy fácil. La tórtola, yo cuando empezaba me hacía cosas de estas, ¿no? Coletillas de esas. Tórtola, pues es con R, y la paloma torcaz, pues no lleva R, ¿de acuerdo? Claro, apareció la turca y nos lía, pero bueno. En definitiva, lo que yo he intentado es que os cojáis esta herramienta del sonograma, sepáis utilizarla, porque no es solo ver, sino interpretar, descifrar, sacar información, que cuanto más os metáis, más apasionante, más divertido es y iréis aprendiendo un montón, ¿no? Entonces, a base de interpretar esos sonidos, a escucharlos a la vez que lo estáis viendo, iréis cogiendo la cosa al canto y luego los reclamos cuando se estudian de cada especie. Y los timbres y sobre todo es muy útil detectar este tipo de organización, de motivos, de organización cuando estáis en el campo, ¿no? Porque es lo que es la estructura final, es lo que nos da esta clave. Entonces, bueno, aquí os he dejado estos sonidos, donde podéis llegar a sonidos. Xenocanto es el portal este, bueno, donde ahí está la cantidad de sonidos a base de gente que graba y sube. Vosotros os podéis convertir también en los voluntarios donadores de sonidos. Bueno, aquí os he puesto mío, digamos, SoundCloud también es un portal donde la gente sube sonidos de todo tipo. Y os he puesto mi perfil. No, bueno, hay cosas variadas. Y esto es mi web, lo que pasa es que la estoy haciendo y hace mucho tiempo que la estoy haciendo. Hay cosas, pero bueno, espero pronto tenerla un poquito más útil. Como programas de análisis, Audacity es muy fácil, seguro que muchos ya lo conoceréis, muy intuitivo. Deciros que hay tutoriales, no hay problema. Deciros que en el momento que uno lo descarga es muy fácil y por defecto, cuando se abre una pista, aparece el oscilograma, no el sonograma. Entonces tenéis que ir a las preferencias y bueno, poner que sea el sonograma el que se abra en lugar del oscilograma. No podéis tener las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Ravenlite, este es un programa muy interesante, creado para el análisis de los sonidos animales. Hay la versión, digamos, científica, mucho más completa, y Ravenlite es la gratuita, que se puede, es muy fácil también de utilizar, bueno, un poquito más compleja, pero bueno, es también muy intuitiva. En este tenéis al mismo tiempo sonograma y forma de onda. Después tenemos Pratt, creado para el análisis de sonidos más humanos y de mamíferos, de hecho. Sonic Visualizer os da unos sonogramas muy bonitos, de larga duración, es más para divertimento, pero bueno, está bien. Y luego hay BearNet, para los que no conozcáis, también es interesante si tenéis grabaciones, los clasifica de modo auditivo. Podéis subir y os dirá, pues es tal cosa o tal otra. Y también, bueno, y aquí de momento eso es todo. Animaros a entrar y a jugar con todo esto, y en el próximo día pues veremos bueno, las dudas que podáis tener, escucharemos otras grabaciones y espero que podáis aprender mucho. Aquí han salido una veintena de especies, no se trata de que aprendáis estas 20, sino de que aprendáis a reconocer los sonidos y todas estas estructuras. Y bueno, muchos ánimos y gracias por estar aquí y escuchar. Bueno, muchas gracias, Elisa. La verdad que Eloisa, siempre me equivoco. Muchas gracias por lo interesante de me he pasado un poco de tiempo, me parece, ¿no? Me he pasado un poco de tiempo, quizá. Sí, bueno, pero yo creo que a los oyentes no les importará, no nos importará. Bueno, siempre pueden volver para adelante y para atrás, ¿no? Y lo bueno de esta grabación es que eso, si hay un aspecto concreto que quieren trabajar, con darle a pausa al vídeo, claro, buscar el sonido o más sonidos de la especie a interpretar, pues sí, pueden hacerlo directamente. Exacto. Pues lo dicho, agradecerte especialmente la transferencia de conocimientos, que ha sido enorme, ha sido brutal,
Y también el hecho de que parecía que has estado haciendo presentaciones delante de un ordenador toda tu vida. Oh, Cuando la verdad es que, si no me equivoco, es la primera. es la primera, la primera. Exacto, y bueno, Sí. y ha tenido sus más y sus menos, esto, Bueno, en cuanto esa es al la cosa. proceso de preparación. Yo creo que Sí, el sí. resultado es bastante bueno y ya te digo, parece que has estado ahí. A los participantes, a los destinatarios de esta actuación, bueno, pues deciros que la podéis ver tanto y cuanto queráis, podéis hacer los deberes que ella subliminalmente nos ha ido dejando encima de la mesa, y el día que tenemos previsto para el encuentro con ella, un encuentro virtual, podréis hacerle todas las preguntas que estiméis oportunas. Entonces, si queréis que un tema sea tratado especialmente en ese encuentro virtual con ella, pues remitírnoslo por correo electrónico y se lo haremos saber para que prepare especialmente ese tema. De acuerdo, de acuerdo. En relación a aves forestales e identificación de las Sí, mismas por sí, sí. secanto. Sí, sí, sí. Y, Yo puedo preparar pistas de otras especies o más ejemplos, así, a ver si tengo. Sí, sí, sí. y recordaros también que una vez que finalicemos ese encuentro virtual con Eloisa, aquellos que hayáis participado en el primer sesión con Antonio Román, hayáis visto el vídeo y hayáis atendido al encuentro virtual, pues os vamos a facilitar esa nueva guía editada para esta ocasión de forma virtual también. Es decir, que es muy importante que veáis este vídeo hasta el final y que participéis en ese encuentro virtual con Eloisa, que seguro que será de gran provecho. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos veremos en breve. Gracias. Hasta la próxima.